Buenas tardes, profesora Yui, instructor. Hoy les vengo a presentar mi plan de mejoramiento y nada. Los temas que voy a presentar son la carta, el recibo de caja, comprobante de egreso, nota de contabilidad, nota de débito comercial, nota de crédito, notas de bancarias, consignaciones bancarias, reembolso, caja menor, arqueo caja menor, con contabilización bancaria, entrada y salida de almacén, comprobante de contabilidad, clasificación, títulos y valores, cheque, letra de cambio, pagaré, factura cambiada, CDT, acciones y bonos, libros de contabilidad, libros oficiales, mayor de bancales, inventarios, cajas, diario y actas, metodologías y procedimientos para la complicación de la información contable, metodología de análisis y tesis de información, metodología para la clasificación y documentos, concepto de cuenta partida de doble de adecuación. Bueno, el recibo de caja. Sus características son encabezado, fecha, enumeración, cliente, valor recibido y medio pago y concepto. Sus propósitos, el propósito de los recibos de caja son los documentos que respaldan las entradas de dinero a su empresa. Cada vez que registres tu ingreso, ya sea como pago de factura, de venta o por otros ingresos asociados de cuenta, contables automáticamente quedarán registrados un recibo de caja para dicho dinero. El recibo de caja, acá les dejo una imagen de cómo sería para que puedan para que puedan poner lo que tienen que dejar para dejar en el banco. No sé cómo se dice, se me perdí. Los comprobantes de egreso, sus características son datos de la persona natural o jurídica que recibe el pago, la fecha de egreso del dinero, el monto por el cual se hace el pago, el método para el cual realiza el pago, el sistema de total del pago o si trata de un antiguo hacer de la aclaración de si es del cobro de un impuesto o de descuento, documento. Hace referencia al número de factura compra de que respalda el comprobante código de cuentas para registrar el movimiento. Su propósito, el comprobante de egreso es un documento de carácter contable que tiene la función de registrar el pago de diversas obligaciones de una empresa. Adquiere, sostiene que un documento que pueda ser utilizado como prueba de la realización de transacciones entre dos partes. De dos partes. Acá dejo una imagen del comprobante de ingreso. Nota de contabilidad. Sus características. Fecha de elaboración y numeración consecutiva para poder hacer un seguimiento. Personas que invirtieron en la elaboración de la nota contable. Valor de cada movimiento que se van realizando. Saldo de débito, movimientos de ingreso y del crédito, gastos. Su propósito, registrar las operaciones contables que no tienen un soporte externo o para las cuales no existen documentos específicos, como es el del caso de los asientos de corrección, ajustes y cierre. Acá está una imagen para que tengan cómo es. El débito es un documento tributario electrónico que vendedores, usted y yo, presentadores de servicios a efectos ahí va, donde emite cuando hay cambios de el monto de factura original, el cambio corresponde solo a un incremento en el monto final de la factura. Emite incluyendo el IVA. El crédito se emite para conseguir errores en la factura, acreditar una devolución o brindar descuentos y bonificaciones. El documento que el banco entrega a su cliente, sellado por el cajero, declaración hace recibido dinero a pesos, cheques
u otros valores en calidad de depósito en cuenta corriente o en caja de ahorro nombre de banco. Sería bancaria. Eh, Consignaciones bancarias. Sus características se realiza cuando una persona deposita dinero en cuentas de ahorro, cuentas corrientes y cuentas del mercado monetario. Su propósito es mantener la cuenta en los movimientos bancarios bajo control. Reembolso caja menor. Proceso que realiza todas las empresas mediante el cual se registra en la contabilidad los pagos realizados. Mediante este fondo se reintegran el dinero al empleado que lo adquiera. Arqueo caja menor. Proceso mediante que él se comprueba que el dinero que hay en la caja es el que debe hacer. Consignación bancaria. Se realizan cuando una persona deposita dinero en cuenta de ahorro, cuentas corrientes y cuentas del mercado monetario. Entrada y salida del almacén. Las entradas en el inventario de un almacén son un registro de los productos y materiales que se almacenan se almacenan al almacén. Comprobante de contabilidad. Documentos en los cuales se registran los hechos económicos y sirven de fuente para registrar los movimientos del libro correspondiente. Acá hay unas imágenes para que puedan guiarse. Clasificación. El ingreso. El documento que acredita que cuentas con ingresos mensuales, quincenales o incluso temporales. Egresos. Documentos que respaldan salida de dinero en tu empresa. General, los documentos contables, esa es la clave para registrar todos los detalles de las transacciones económicas que involucran ingresos de dinero en efecto, cheque y otras formas de recaudo. El cheque, la orden de pagar la suma que se indique el nombre de la entidad de crédito que se va a pagar liberado, de forma que quien explique el cheque liberado. Propósito, permite que a la persona que recibe o cobrar una cierta cantidad de dinero que está estipulada en el documento. El dominación letra de cambio. El lugar y la fecha de la emisión de letra del orden de pagar una suma determinada con la cantidad de indicada en letras y en fibras. La fecha de vencimiento, el lugar de pago, el nombre y dirección del librado. El pagaré es un documento que es el emisor de deudor se compromete a mantener una obligación de pago con el beneficio creador de un importe fijado en una fecha de vencimiento determinada. Factura perdón. Factura cambiaria. Nombrada como factura cambiada, nombre y apellido o razón social y NIT del vendedor. Nombre y apellido o razón social y NIT el comprador, numeración consecutiva, fecha de emisión, descripción precisa de los artículos vendidos, montón total. Es un título de valor que el vendedor podrá librar y entregar o remitir el comprador. La CDT es un certificado de dispositivo determinado. CDT es un instrumento de inversión establecido mediante certificado que permite invertir una cantidad de dinero en una entidad financiera por un plazo determinado, generalmente de 30 a 60 de 30 a 360 días. Acciones y bonos. Ambos son instrumentos inversos, aunque presentan algunas diferencias en cuanto a la función de cumplen, mientras las acciones son instrumentos que renta variables. Los bonos son de renta fija.
características puede ser de carácter obligatorio o voluntario. Registran información contable y financiera real. Se componen por anotaciones de los registros contables. Tiene carácter y validez legal. Puede llevarse un papel o forma digital. Caja diaria, contener, guardar, conversar objetos y si hablamos de mercancías para agrupar, proteger, almacenar, transportar y en ocasiones exponer la mercancía en el lugar de venta. Sirven para que empresas y autónomos puedan llegar a una contabilidad ordenada de las les permita seguir cronológicamente todas sus operaciones administrativas y mercantiles. Libros oficiales son aquellos que permiten conocer el orden, controlar y verificar los hechos financieros, económicos y sociales que lleva a cabo la organización solidaria. Solidaria en desarrollo de su objeto social. Mayor es uno basado en la contabilidad men- men- manual, donde se utiliza el esquema en T y el formato de lista con 5 columnas que se utiliza para ahorrar habitualmente por aplicaciones informativas. Un balance de comprobación de sumas y saldos es un inventario de cierre. El balance inicial detallado de la empresa es una relación valorada en todos los bienes, derechos y obligaciones de la empresa al comienzo del ejercicio. Compilación de la información contable. Metodología. La metodología utilizada en la construcción de un marco conceptual ha sido la lógica deductiva. Esta metodología parte de un proceso lógico de reconocimiento en el entorno por el medio de que la instrucción para identificar las necesidades de los usuarios. De allí se deducen los propósitos de la SNPC, los objetivos y características cualitativas de la información contable pública. Los principios y las normas técnicas de la contabilidad pública satisfacen las necesidades de los usuarios en el mercado de los propósitos del SNCP. Procedimiento. El procedimiento está normal, internacional y auditoría. NIA es establecer guías de procesar lineamientos sobre las responsabilidades profesionales del contador. Se lleva a cabo un trabajo para compilar información financiera sobre la forma y contenido del informe que el contador emite con conexión con dicha complicación. Concepto en cuenta. La cuenta es un registro donde anotan en forma clara, perdón, en forma clara y ordenada los aumentos y disminuciones que sufre el concepto determinado del activo, pasivo o capital como resultado de las operaciones que realiza un negocio. Partida doble. Consiste en que en cada movimiento contable interviene al menos dos cuentas, una de entrada y otra de salida de recursos y otras de otra financiación. Que la acusación contable, que se representa materialmente por la acusación activo, pasivo y capital, denominada acusación básica de la contabilidad, también se conoce como acusación del patrimonio o acusación básica del valente general. Gracias. Ahora viene la otra parte. Listo. El plan de mejoramiento. El ascenso registra sintaxis. Se permiten números, fechas, valores de serie operando campos de objeto, nombres de operación, variable y funciones. Orden. Si el acento prosódico está en la última sílaba, es palabra aguda. Si el ascenso propósito es en penúltima sílaba, es palabra llana. Relación de las palabras en la oración. La relación entre las palabras y una oración es un aspecto fundamental para que los enunciados sean comprobantes. En español existen diferentes tipos de relaciones que se establecen entre las palabras para dar sentido a las oraciones.
La gramática, concepto, es el conjunto de reglas del lenguaje que regulan el uso de la lengua determinada tanto como composición, organización sintética, perdón, de las oraciones, categorías, adjetivo, adverbido, artículos con conjunciones, adjetivo, artículo y conjunciones, la misma cosa. Estructura es la forma en la que las palabras unen y se cambian para formar oraciones y expresar diferentes significados. Cualquier Cualquier lengua humana tiene una estructura gramatical en las que unidades fónicas hacen referente a la expresión y le dan sentido de habla. La oración, clase de oraciones, anunciativa, interrogativa, exclamativa, imperativa, deductiva, disertativa, desiderativa. Oración gramatical es la palabra o conjunto de palabras que tienen sentido, propósito, establecer un activo, un acto de comunicación entre él y al avance y el oyente. Oración lógica es aquella a la cual se le puede asignar un valor de verdad, es decir, que es posible determinar si es verdadera o falsa. Signos de puntuación, el concepto, sociales o marcas gráficas que permiten al rectador estructurar un discurso escrito al tiempo que le permiten al lector identificar el modo de entonación y las pausas necesarias para facilitar su comprensión. Los signos. El punto, la coma, el punto, coma, los dos puntos, los dos paréntesis, los corchetes, las rayas, las comillas, los signos de interrogación, exclamación, puntos suspensivos. Finalidad. Expresa una manera correcta al fluidez del discurso marcado de las pausas de entonación, así como las pautas de sentido que se establecen a nivel sintáctico. Puede ser que esté tapando con mi cabeza, con mi cara algunas partes, pero me toca así para que usted pueda leer. Reglas ortográficas, conjunto de reglas que establecen cuál es la forma correcta de representar los sonidos o de fonemas de una lengua por medio de letras. El párrafo, el concepto, es una unidad de texto conformada por un número finito de oraciones escritas secuencialmente que observan un mismo tema. Estructura, consiste en una idea principal organizada de manera coherente acompañada de ideas secundarias de ayudar y a precisar y sustentar su contenido. El párrafo, sus características, inicio y fin, oración principal, oraciones secundarias, expresión y número de oraciones es variable, estructurada en bloques como si con o sin sangrías. La idea central organizada y determina sus desarrollos separados por espacios en blanco. Cualidades: unidad, variedad, precisión, sincisión. Son tres partes de párrafo porque no me alcanzó. Las clases: párrafo introductorio, párrafo de desarrollo, párrafo explicativo, párrafo argumentativo, párrafo contraargumentativo, párrafo de cierre y conclusión. Descriptivo, narrativo, argumentativo, diálogo, apertura y cierre de síntesis. Redacción. Su concepto es proceso mediante el cual se estructura un discurso escrito o el acto en el cual se pone por escrito un conjunto de ideas ordenadas de forma lógica,
y coherente dentro de su contexto. Técnicas. Ordenas tus ideas, tienen claro qué es lo que quieres decir o cómo lo quieres decir antes de empezar con la redacción. Una frase cortas, no abuses de los objetivos, revisa y revisa, no escribas como hablas. Usa puntos y comas, no uses palabras rebuscadas. Un buen cierre. Sus tipos: redacción académica, redacción literaria, comercial, redacción periodística, jurídica, informativa. Y bueno, profe, esto sería todo lo del plan de mejoramiento. Espero que le haya servido. Y nos vemos otro día.